Hola chicos de Comic Bems, buenos días, tardes o noches. Vamos a continuar eh, con nuestras clases de español. Nos quedamos en la pregunta número 30. Espero que si han tenido alguna duda, pues lo estén dejando en los comentarios para poder ir resolviéndolos ahí mismo, ¿de acuerdo? Este, Vamos a continuar hablando de los nexos y eh, con la misma dinámica. Pregunta, respuesta y justificación, ¿de acuerdo? Muy bien, pregunta número 30. Selecciona el inciso que tenga en negritas un nexo coordinante. La respuesta correcta es Mariana baila muy bien, más se le dificulta el canto. Este es el nexo coordinante. Los nexos o conjunciones coordinantes son aquellos cuya función sintáctica es unir palabras, sintagmas u oraciones independientes, no subordinadas. Es decir, aquí tenemos dos oraciones. Tenemos Mariana baila muy bien y se le dificulta el canto. El nexo coordinante va a servir para unir a las dos oraciones independientes que tienen sentido por sí mismas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, Mariana baila muy bien. Es una oración que tiene sentido por sí misma y se le dificulta el canto, también tiene sentido por sí misma. ¿A quién se le dificulta el canto? No lo sabemos, solo sabemos que es a él o a ella, ¿vale? El más va a servir para coordinar esta oración y entonces darle sentido completo para saber a quién se le dificulta el canto. ¿Sale, vale? Siguiente reactivo. Pregunta número 31. Selecciona la opción que contenga una oración escrita en presente habitual. Me pongo mi disfraz, alisto mi calabaza y salgo en punto de las 8 de la noche. Presente habitual, esta es la respuesta correcta. El presente habitual es toda aquella acción no continua. Por ejemplo, los sábados voy a la discoteca. Solo pasa una vez a la semana, no es algo continuo, no es algo que se extienda durante todo el tiempo. Pasa lo mismo, pongo mi disfraz cuando, en algún momento del año, alisto mi calabaza, cuando, igual, y salgo en punto de las 8 de la noche. Cuando puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un año. ¿De acuerdo? Son acciones discontinuas. Siguiente. ¿Cuál es la oración principal del párrafo? La respuesta correcta es la B. Son los robos en las tiendas de autoservicios se han incrementado. Veamos, pareciera que a pesar de la fortuna que gastan en alarmas los centros comerciales, los ladrones siempre hallarán la manera de burlar la seguridad para sustraer mercancía de las tiendas. Los robos en las tiendas de autoservicios se han incrementado. El área más afectada siempre es la que contiene los productos de salud y belleza. Es la idea principal porque si yo le quito esta oración eh, a todo el texto pierde sentido. Lo demás es información complementaria para especificar por qué los robos en las tiendas se han incrementado. ¿De acuerdo? Bloque número 6, nexos y expresiones. Vamos a continuar viendo nexos y vamos a ver algunas expresiones. Muy bien, ¿con qué palabra introduce el autor una comparación? La respuesta correcta es ¿cómo? Eh, Aquí, bueno, viene un texto. Dice, me levanté con especiales ganas de desayunar un jugo de naranja y un enorme plato de cereal. Mi vista de ese paseo con lentitud por el comedor y la sala. Supe que la tranquilidad que existía antes de que los niños llegaran había regresado. El silencio era muy agradable, pero tuve que confesarme a mí misma que los extrañaba. Al mismo tiempo no quería saber de ellos. No solo no ayudan en casa, sino que me estorban a cada paso que doy. Les reclamaba. Ahora me doy cuenta de que los extraño más más bien los necesito. Los niños son como un cascabel incansable. ¿Qué es una comparación, muchachos? Muchachas. Una comparación es cuando tienes dos objetos de la realidad que se asemejan entre sí o no, pero que los pones al mismo nivel para encontrar sus similitudes. ¿De acuerdo? En este caso los niños son como un cascabel incansable. Los niños son ruidosos, los cascabeles son ruidosos. ¿Sale? A pesar de que no guarden una relación intrínseca entre ellos. Muy bien. Pregunta número 34. Selecciona los nexos adversativos en el texto anterior. Tenemos de, pero, que, cómo y si no. La respuesta correcta es la C, pero y si no. ¿Por qué? Porque los nexos adversativos son aquellos que sirven para contraponer una realidad con respecto a otra. Un ejemplo sería, sírvete sopa, pero ten cuidado porque está caliente. Se te está advirtiendo que está caliente y te puedes quemar. Y si no, podría ser,
El día de ayer no fui a la escuela, sino que me quedé en casa. Estoy contraponiendo una realidad con otra. Y en este caso explicando y justificando por qué no fui a la escuela. Bueno, no por qué no fui a la escuela, sino dónde estuve mientras se suponía que debería estar en la escuela. ¿De acuerdo? Siguiente, en el texto, ¿qué indican las expresiones marcadas en negritas? Aquí, en este tipo de reactivos, lo más prudente y lo más recomendable es que si la pregunta me está diciendo que indican las expresiones marcadas en negritas, pues me vayan nada más a leer las expresiones en negritas. Si no se entienden, entonces ya leo el texto completo. En este caso sí se entienden. Mientras, a su vez, en tanto, pues es simultaneidad de las acciones. Mientras una persona hace esto, otra hace aquello. A su vez, otra persona hace esta cosa, en tanto que otra persona hace tal o cual cosa. ¿De acuerdo? De tal forma que se entiende que al mismo tiempo están pasando todas esas acciones. Son simultáneas. ¿De acuerdo? Muy bien. Número 36. ¿Cuál es el autor? Una comparación. Lo mismo. Una vez que leo el texto, identifico las comparaciones. Generalmente las comparaciones las vamos a encontrar con esta palabra. ¿Cómo? Amanecí de nuevo con vida, pero esta vez sin verte a mi lado. Me asomé por la ventana y vi el cielo de terciopelo gris. Me levanté y, con pasos arrastrados, caminé hasta la cocina. No desayuné, sino que rompí en pedazos. Aquí hay un nexo adversativo, sino que me rompí en pedazos muy pequeños, el único pan que encontré en la cocina. Estaba duro, pequeño y podrido como mi esperanza. Aquí está comparando al pan con su esperanza. ¿De acuerdo? Muy bien. Selecciona los nexos adversativos en el texto anterior. Sino y pero. ¿Sale? Se encuentran en este texto. De hecho, me faltó uno. Aquí está sino y pero, esta vez sin verte a mi lado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles de las siguientes oraciones contienen nexos adversativos? La B, 2, 3 y 5. Veamos. La 2 dice, compramos boletos para el concierto, pero Susana no podrá ir. 3. Marcela ha sido una buena alumna de matemáticas. Sin embargo, aquí está el nexo adversativo. Le hace falta repasar español. Necesito el dinero más no estoy dispuesta a vender mi colección de peluches. ¿De acuerdo? Entonces tenemos más versos adversativos, perdón, nexos. Más no, sin embargo, pero y si no. ¿De acuerdo? Para que los anoten. Siguiente. Completa la oración, los nexos de una de las opciones. Muy bien, tenemos el objetivo de este material es enseñar al lector a utilizar correctamente los signos de puntuación. Además, le ofrece la posibilidad de practicar con divertidos ejercicios de redacción. En el libro se incluye un apéndice con páginas de internet serias que el lector puede consultar con toda confianza, pero antes se va a encontrar con el detallado desarrollo de cada tema y posteriormente se incluyen las partes correspondientes a la sintaxis y al uso de grafitis. Estos nexos son nexos coordinantes, ¿sale? Que van uniendo oraciones entre sí y van dándole secuencia, ¿vale? Ok, relaciona ambas cosas con base en los nexos correctos para cada oración. Tenemos pero, aún, aunque, a pesar de y sin embargo. Veamos. La número 1 dice, todos los climas son bellos, pero no me gusta que llueva. Me cambié de escuela, aunque no te vuelvo a ver. Me cambiaré de escuela, aunque no te vuelvo a ver. Tenía ahorro, Tania ahorró mucho para comprar el vestido, a pesar de... no, más bien es, sin embargo no puedo hacerlo, ¿de acuerdo? Ella aceptó su disculpa a pesar de haber jurado que no lo haría. Y finalmente, Silvia fue a la escuela aún estando enferma, ¿de acuerdo? Así es el orden correcto de los nexos con respecto a las oraciones. Y aquí está la respuesta correcta, es la A, ¿de acuerdo? Siguiente, el párrafo está incompleto. Que tenga los nexos adecuados para completarlo. Veamos. El ratón blanco había trabajado todo el verano para poder descansar durante el invierno. Necesitaba guardar las suficientes provisiones para no tener que salir, debido a que si lo hacía corría el riesgo de morir congelado entre la nieve.
Deseaba que aquel fin de año fuera especial y se desempeñó en conseguirse un árbol de Navidad. Salió a la calle a buscar un bonsái que, que cupiera en su madriguera, pero todos los árboles que halló eran demasiado grandes. El interior de su casa era espacioso, ningún árbol cabía, porque la entrada de la madriguera era demasiado estrecha. ¿De acuerdo? La respuesta correcta es la C. Estos nexos siguen siendo nexos copulativos o nexos coordinantes. ¿Sale, vale? Número 42. Selecciona la oración que contenga ejemplos de sucesión y simultaneidad respectivamente. Sucesión, que van ocurriendo una acción después de otra. En este caso, las 5 y las 6 serían de sucesión. Primero lavamos los platos, después doblamos la ropa. Dibujó. No, aquí hay un error. Disculpen. Dejen reviso las opciones. La opción correcta es la siguiente. Un segundo, no sé por qué lo puse así. Me equivoqué. La 42, la respuesta correcta es la D. Veamos. Sucesión. Tomo café mientras platico. Esta vendría a ser simultaneidad, ¿de acuerdo? La número 2 es me salí del club porque se fue mi mejor amiga. Este sería sucesión. Las cucarachas huyeron debido a que no aguantaron el frío. Esta es incorrecta. Vimos una película después de hacer la tarea. Esta es de sucesión. Primero lavamos los platos, después doblamos la ropa. Sucesión, 4 y 5. Dibujo al mismo tiempo que pienso, simultaneidad. Entonces la respuesta correcta sería 4 y 5, sucesión, y 1 y 6, simultaneidad. No le hagan caso a esto, ¿de acuerdo? Disculpen por el error. Entonces, les decía, la sucesión es cuando un suceso ocurre después de que acaba otro, uno tras otro, ¿de acuerdo? No pueden ocurrir al mismo tiempo. Y la simultaneidad es cuando ocurre al mismo tiempo. Por ejemplo, en este momento estoy viendo mi computadora mientras les explico los reactivos, ¿de acuerdo? Muy bien. 43. ¿Cuál es la función de los conectores en negritas? Tenemos, por ejemplo, y además, es introducir ideas. Veamos, porque generalmente las personas que dudan de la existencia del mundo de lo sobrenatural son aquellas a quienes nunca les ha ocurrido nada por el estilo. Por ejemplo, ahí se va a agregar una idea, con un ejemplo. Alguien que nunca ha encontrado las luces de su casa encendidas cuando está completamente seguro de que las dejó apagadas. Luego tenemos, sin embargo, también existen los extremadamente incrédulos que ni viendo las cosas las aceptan. Pienso que no es necesario ver para creer en la existencia de algo. Además, ahí se va a agregar una idea para darle mayor información a esta idea. El hecho de no ver algo no significa que no esté ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la función de las palabras en negritas? Otra vez, primero, después. Básicamente, sin leer el texto, indica, la respuesta correcta es la A, indica que los argumentos tienen un sentido de consecuencia, de sucesión, uno tras otro, ¿de acuerdo? No podríamos poner esta parte del texto antes, sino porque perdería completo sentido. ¿Sale, vale? Seguimos con el mismo tipo de reactivos. ¿Qué función desempeñan los nexos en negritas? Veamos. Aunque y pero. Una vez más, encadenan argumentos o encadenan ideas. ¿Para qué? Para que esta, por ejemplo, en este caso, esta idea cobre sentido a partir de la idea anterior. Veamos. A esa edad es posible explicárselos para evitar conflictos en el colegio, pero los padres solo se enfocan a hablarle al estudiante sobre su rendimiento escolar. ¿De acuerdo? Muy bien, número 46. ¿Cuál de las siguientes oraciones utiliza un nexo condicional? Un nexo condicional es aquel que nos indica que algo no puede ocurrir si antes no ocurre otra cosa. Por ejemplo, la respuesta correcta es, si encuentro al verdadero culpable, le diré lo que pienso de él. ¿De acuerdo? Es la B. Aquí no puse el número sin querer. Es la B.
Si encuentro el verdadero culpable, solo si lo encuentro le podré decir lo que pienso de él. Esa es la condición. No le puedo decir lo que pienso de él si no lo encuentro. ¿De acuerdo? Número 47. Completa la frase con el nexo que indica condición una vez más. Puedes ir a la fiesta siempre que, la respuesta correcta es la C, te aprendas los nexos subordinantes y coordinantes. No puedes ir a la fiesta si no te aprendes los nexos. ¿De acuerdo? Condición. Una vez más. Aquí, causa. ¿Qué provoca algo? El reloj se descompuso porque, debido a que, gracias a que, etcétera. Los niños lo tiraron accidentalmente. ¿De acuerdo? En este caso, un nexo de causa es aquel que nos explica por qué ocurre o deja de ocurrir algún evento. ¿Sale, vale? Número 49. Completa el enunciado con base en en las secuencias temporales. Debemos terminar el trabajo antes del viernes. Recuerden que es urgente porque representa la mitad de nuestra calificación final. Haremos la investigación y después redactaremos el contenido. Aquí, este nexo, el del medio, el por qué, no es un nexo temporal, solo antes y después, ¿de acuerdo? Eso es una aclaración que es importante poner sobre la mesa porque podrían llegarse a confundir. Este nexo no es temporal, solo antes y después, ¿vale? Entonces, yo no puedo redactar el contenido si no termino el trabajo, ¿de acuerdo? O sea, no puedo terminar de redactar si no hago, por ejemplo, previamente la investigación antes de eso, ¿de acuerdo? Selecciona el nexo que sirve para conservar la continuidad de un texto. Además, ¿vale? Además, por lo tanto, en consecuencia, con base en, etcétera, etcétera, ¿vale? Para continuar. Bloque número 7. Los signos de puntuación. Denme un minuto. Ok, nada más quería verificar que sigue grabando esta cosa, ¿de acuerdo? Al parecer todo está bien. Muy bien. Denme un segundo, quiero revisar si sí está grabando bien. Ay. Ok, vamos bien. Continuamos entonces. Bloque número 7, signos de puntuación. Veamos. ¿Para qué sirven los signos de puntuación? Sirven para diferentes cosas que iremos viendo en estos momentos. Pero recuerden que los signos de puntuación son muy importantes porque pueden cambiarle la idea completa a un texto. ¿De acuerdo? Si yo no sé poner comas, yo no sé poner puntos, mi texto puede tener un sentido u otro. ¿De acuerdo? Perdón, ese es mi gatito. ¿Cuál de los siguientes enunciados contiene puntuación correcta? La respuesta correcta es la C. Este libro contiene los principios básicos de la creación literaria. Punto. No obstante, coma, no es un manual mágico para convertirse en escritor. Punto. Y seguido. Lo importante para sacarle provecho es la comprensión, coma, la reflexión profunda y, coma, naturalmente, coma, la práctica diaria. Punto final. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta correcta. ¿Qué función tienen las comas empleadas en el siguiente fragmento? La iniciativa privada, los masones, el gobierno, las empresas transnacionales, los comunistas, los judíos, el imperialismo, los intelectuales, etcétera, etcétera. Es para separar elementos de una serie. Estas comas se pueden sustituir perfectamente por punto y coma, ¿de acuerdo? La coma y el punto y coma sirven para darle mayor estilo a nuestra redacción y también sirven para separar ideas o enumerar y enlistar elementos de una serie. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente pregunta. Aquí esta foto salió un poco borrosa, pero creo que se alcanza a leer. Selecciona el signo de puntuación para corregir los errores del texto. Veamos. Los animales no son juguetes, son seres vivos y, como tales, no solo requieren cuidados, punto y coma, también cariño, dos puntos. Aquí hay un error. Aquí hay un error. Los dos puntos, siempre que ponemos dos puntos, deberíamos de empezar la siguiente frase con una minúscula. Aquí hay una mayúscula, lo cual nos indica que es un punto y seguido, ¿de acuerdo?
Algunos padres despreocupados regalan animales a sus hijos de alguna forma de igual forma que lo harían con juguetes. Aquí lo mismo, punto y seguido. No se ponen a reflexionar en si los niños tienen edad suficiente para asumir la responsabilidad de cuidar de un ser vivo. Aquí hay una coma, me parece, en el texto original. Va un punto y seguido. Los animales merecen amor, coma, respeto y cuidados. Punto final, aquí hay un punto y coma. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta correcta es la D. Punto. Muy bien. Seguimos. Número 54. Signo gramatical que se utiliza para introducir una definición y antes de una cita textual. Siempre que vamos a definir un concepto, se ponen dos puntos. Siempre que voy a hacer una cita, por ejemplo, lo que dijo tal autor, ahí cuando dije por ejemplo, va dos puntos y luego lo que dijo tal autor, entre comillas. ¿De acuerdo? Entonces, los dos puntos tienen esa doble función. ¿Sale, vale? También sirve para ejemplificar, ¿eh? O sea, si yo digo, por ejemplo, dos puntos. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, el agua está fría y para poder entenderlo, por ejemplo, tendríamos, por ejemplo, dos puntos. Si metes la mano en una cubeta con hielos, pues te vas a dar cuenta que está fría. Es una oración hipotética, pero funciona para entender que los dos puntos, a su vez, así como sirven para hacer una cita textual, también sirven para abrir un ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Selecciona, número 55. Selecciona el inciso en que las comillas se utilicen correctamente. Ahora, cállate. Eh, la respuesta correcta es B. Ana respeta mucho la dieta cuando está cenando tamales. Muy bien. Las comillas tienen varias funciones. Entre ellas, sirve para introducir una cita textual, que de hecho es la forma más efectiva para utilizarlas, haciendo alusión a que yo no estoy escribiendo esa idea, sino alguien más. O también sirve para ironizar eh, alguna característica de algún objeto. Por ejemplo, aquí voy a hacer un pequeño chiste. Decir, el América es el mejor equipo de México, el más honesto. Ahí pongo comillas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy ironizando y estoy dando a entender que eso no es verdad. Aquí tenemos esa función. Ana respeta mucho la dieta cuando está cenando tamales. ¿Sale? Espero que me estén entendiendo bien. Siguiente. ¿Con cuál signo de puntuación se indica un final impreciso? Un final impreciso es aquel en el que cuando se termina una historia, un cuento, un relato, etcétera, el final es abierto. Como el final es abierto, lo voy a dejar en puntos suspensivos. ¿Para qué? Para que el receptor tenga la posibilidad em, de crear su propio final. ¿De acuerdo? De imaginárselo. ¿Sale, vale? Muy bien, siguiente pregunta. Relaciona cada tipo de punto con sus características. Final, aparte y seguido. Punto y aparte, punto final y punto y seguido. Muy bien, la respuesta correcta es la C. Punto final se emplea cuando se terminan las ideas de un escrito. ¿De acuerdo? Punto y aparte se utiliza cuando la idea anterior ya no se relaciona directamente con la siguiente. El punto y seguido se emplea para separar enunciados relacionados entre sí y darle pausa y continuidad al texto. ¿Sale, vale? Muy bien. Selecciona casos en los que se utiliza la coma. Veamos. Para dejar incompleta una frase cuando lo que sigue es obvio. No. Para suplir la ausencia de un verbo o de palabras que se sobreentiendan. Esa es una. ¿De acuerdo? La número 3. Antes de una cita textual, la cual se escribe entre comillas. No, ese es dos puntos y seguido. Para separar palabras o frases que se intercalan en una oración a modo de explicación. Esa es otra. Y finalmente, para separar elementos en una serie u oración. Bien, la respuesta correcta es la B, 2, 4 y 5. Aquí se los explico. La 2 se conoce, esta de aquí, se le conoce como coma elíptica. ¿De acuerdo?
La 4 es una coma simple y la 5 es una coma simple de numeración o lista. ¿Sale, vale? Eh, la 2, al ser una coma elíptica, sustituye a verbos. Em, en un segundito y les doy un ejemplo rápido. Aquí lo tengo. Esperen, esperen. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Por ejemplo, aquí está. Dice, a María le gusta el verano, a Juan el invierno. Ya no es necesario hacer hincapié en que a Juan le gusta el invierno. Ya el verbo está implícito, por lo tanto lo sustituyo por una coma. ¿De acuerdo? Muy bien. Bloque número 8, recursos lingüísticos. Los recursos lingüísticos son todas aquellas palabras que utilizamos de manera inconsciente y que nos sirven para ampliar una idea. ¿De acuerdo? ¿En qué tiempo están conjugados los verbos cantaba y jugaba? La respuesta correcta es en copretérito. Aquí yo les puse le pueden poner pausa para que ustedes anoten todo esto. Dice, los verbos que se conjugan en tiempo copretérito y en modo indicativo tienen la terminación aba e ia. Los verbos conjugados en copretérito terminan en aba cuando su infinitivo termina en ar, como caminar, por ejemplo, ¿no? Caminar, caminaba. Por ejemplo, cantar, cantaba, crear, creaba, saludar, saludaba, amar, amaba, soñar, soñaba, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En el pretérito, bueno, por ejemplo, en el caso de IA, me quedé pensando en eso. En el caso de IA ya vimos aba cuando termina el verbo en infinitivo termina en ar. Cuando termina en entonces tiene terminación ia en copretérito, comería. ¿Sale? El pretérito simple es conocido también como pasado. Es uno de los tiempos verbales que existen en el español. Indica que una acción ya terminó. Por ejemplo, en vez de cantaba, canté. Jugaba, jugué. ¿Sale? Los verbos en pospretérito son aquellos que indican que la acción puede ocurrir en el caso de que otra suceda antes de la misma. Es decir, que este tipo de verbos requieren de otro tipo para conjugarse, de otro para conjugarse y que pueden estar en cualquier tiempo. Por ejemplo, Julia te amaría si la tratas mejor. Es algo que no ha ocurrido, pero que podría pasar. ¿Sale? Entonces la terminación del verbo conjugado en postpretérito sería vía. ¿Sale? R y con acento A. ¿Sale, vale? Muy bien. Siguiente. Localiza la aposición en la siguiente oración. Sandra, quien vende cosméticos europeos, me vendió unas sombras de excelente calidad. Además, me regaló una crema y una loción para mi hermano. La respuesta correcta es la D, la que vende cosméticos europeos. Lo explico. Una aposición es una palabra que se yuxtapone o que se agrega a un nombre o a un pronombre y sirve para explicar algo relativo a ellos, algo que tiene que ver con ellos de manera inherente o para especificar la parte de su significación que debe tenerse en cuenta. En este caso, Sandra, sin necesidad de saber que vende cosméticos europeos, puedo saber que me vendió unas sombras de excelente calidad. Pero yo agrego esto y este sería la posición que sirve para darle una característica específica a nuestro sujeto. ¿Sale? A nuestro sustantivo. Muy bien. Número 61. Identifica los verbos en copretérito en la siguiente oración. Madame Review dijo a sus invitados que todos debían hacer sentir bienvenido al señor de la casa, pues ella deseaba que él se sintiera cobijado y seguro en su país. Copretérito, ia y aba. Debían, deseaban. ¿De acuerdo? La respuesta correcta es la B. Es una reiteración de lo que vimos en preguntas anteriores. Número 62. Identifica los adjetivos en el siguiente enunciado. Nadie sabrá de aquel día inolvidable en el que me metí a la feria sin pagar. Muy bien, la respuesta correcta es aquel e inolvidable. Les explico. Aquel es un adjetivo demostrativo. Un adjetivo demostrativo es aquel que indica una relación de lugar.
expresando la proximidad de la persona con quien o de quien se habla. ¿De acuerdo? Proximidad. Sea una proximidad física o relativa, ¿de acuerdo? En este caso, nadie sabrá de aquel día inolvidable. La proximidad es eh, entre quien está enunciando la oración y el día inolvidable, ¿de acuerdo? En el caso de inolvidable es un adjetivo calificativo. Los adjetivos calificativos son los más comunes, los más frecuentes, ya que señalan una cualidad del sustantivo, ya sea concreta o abstracta. Por ejemplo, el perro es negro. Le estoy dando una cualidad, una característica específica para definir que el perro tiene esa característica. ¿Sale? Bueno, que tiene esa identidad. Siguiente. Número 63. Terminación del copretérito, aba e ia. Ya lo vimos en un reactivo anterior. 64. De todas formas, para que ustedes rectifiquen esto, pues regresen a esa diapositiva. De todas maneras, al finalizar el video les voy a dejar en el link la presentación para que ustedes la puedan consultar cuando ustedes gusten. ¿De acuerdo? Selecciona la oración que tenga un adjetivo en negritas. Su rostro descarnado. Este es un adjetivo calificativo. Era como una ventana a la peor de mis pesadillas. ¿De acuerdo? La respuesta correcta es la B. Bloque 9. Textos informativos. Género periodístico en que se investiga profundamente y se reflexiona sobre un tema. Incluye datos, testimonios, fotografías y es considerado el más completo de los géneros periodísticos. La respuesta correcta es el reportaje. El reportaje es una investigación completa que tiene detrás de su haber una serie de fotos, datos, testimonios, lo mismo que viene acá, que sirven para ampliar la información y poder tocar los puntos más específicos de el tema que se esté tratando, ¿de acuerdo? Esto solo tiene una pregunta, este bloque. El siguiente bloque, la número 11, tiene el reactivo número 69 que dice a qué género periodístico corresponde el texto. La respuesta correcta es el artículo de opinión. En el artículo de opinión, el sujeto de enunciación, en este caso el periodista, lo que va a hacer es pronunciarse a favor o en contra de un proceso y lo va a definir a partir de sus percepciones subjetivas. ¿De acuerdo? Ya tenemos dos géneros, el artículo de opinión y el reportaje. Nos falta la noticia. Ahorita se los explico. Terminamos con esto. Texto que se analiza, en el que se analiza una noticia importante que sirve de sustento para emitir una opinión subjetiva al respecto. ¿De acuerdo? Ese es el artículo de opinión. Finalmente viene la noticia. A diferencia del reportaje, el reportaje ya tiene una distancia temporal con un evento específico, mientras que la noticia ocurre en el momento. Mientras está ocurriendo el evento, el periodista lo que está haciendo es ver lo que está ocurriendo y decir solo lo que alcanza a percibir de manera muy general lo que está ocurriendo alrededor de sí. ¿De acuerdo? Entonces hay que saber diferenciar entre noticia y reportaje. También al artículo de opinión también se le conoce como editorial. ¿De acuerdo? Editorial de un periódico. Y pues sin más que agregar, esta es la última pregunta. Espero que no haya dudas. Si las hay, por favor déjenlas en los comentarios. Con gusto se las iré resolviendo. Y de todas maneras les dejo el link de la presentación para que ustedes la puedan consultar cuando ustedes quieran. Para que no estén regresando el video y demás y no se estén perdiendo, pueden consultar la presentación e ir a la diapositiva que ustedes quieran y hacer las anotaciones pertinentes. ¿De acuerdo? Pues nada, espero pues que estén bien y que todo en casa esté correcto. Y pues nos vemos en sesiones posteriores. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta luego.